Hola, soy Rubén Chisbert, abogado, y os recomiendo que no os perdáis el documental La nueva vacuna. Un abrazo y libertad colectiva. ¿Cómo crees que toda esta situación está afectando hoy en día al ser humano, al ciudadano de a pie? ¿Sí? ¿Bien por ahí? Sí, bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el impacto médico y clínico, o sea, el impacto médico que se analiza desde un punto de vista clínico y médico, del cual yo no tengo ningún tipo de formación y por lo tanto puedo emitir respuesta alguna a tu pregunta, pero otra cosa es el plano político y jurídico, que impacta sobre todo, digamos, tiene su repercusión a nivel económico en la vida de los ciudadanos. En ese sentido, yo considero que, lo dije desde el principio, cuando se declaró el estado de excepción en España, sé que se le ha llamado estado de alarma, pero es decir, jurídicamente es un estado de excepción. Esto lo que hace fundamentalmente es muy equiparable a un estado de guerra, la paralización absoluta del país, como sucede en una guerra, incluso peor, porque en la guerra todavía se mantienen algunos focos de producción industrial porque son necesarios para el esfuerzo bélico. Sin embargo, lo que ha pasado en España, Italia, pero fundamentalmente y más grave en España, tiene un impacto en la vida y el desarrollo económico y los sistemas de producción en España que va a hacer que la productividad y digamos la cadena que hace que la economía, el trabajo y los aspectos sociales más básicos van a desaparecer tal y como los hemos conocido hasta ahora, porque es como arrasar un campo y volver a plantar. Tienes que esperar a que los árboles vuelvan a crecer y mientras eso pasa, ese campo no da nada. Y ahora vamos a vivir un periodo muy largo de años en los cuales España no va a dar nada. Bajo tu punto de vista, como profesional en tu área, ¿crees que lo que ha sucedido a nivel privaciones de libertad, a nivel estado de excepción, etcétera, es algo que realmente ha sido así? ¿O se ha exagerado por algún tipo de interés político, algún tipo de interés no únicamente sanitario? Bueno, todas las medidas... A ver, esto es importante diferenciar. Yo no me refiero a nivel global porque las medidas que se adoptan dependen de quién las adopta. Y quien las adopta depende, como poder, de aquellos mecanismos que tiene para ejercer su poder. Ahí es donde está la diferencia entre los diferentes regímenes políticos, la democracia, la oligocracia o la dictadura. Generalmente, la democracia se caracteriza porque es el pueblo el que controla el ejercicio del poder y por lo tanto ese poder, al estar controlado por la nación, tiene obligatoria y forzosamente que actuar en su beneficio. La dictadura, generalmente, como es muy visible su ilicitud, también tiene que actuar bajo estas premisas, es decir, las dictaduras se justifican por sus obras, igual que los franquistas justifican el franquismo en las obras que hacía Franco. ¿Por qué? Pues porque al carecer de legitimidad y de libertad tienen que justificarlo por lo que produce esa falta de legitimidad. Sin embargo, el sistema medio, la oligocracia o la oligarquía que tenemos en España, es un mecanismo en el cual la gente cree que vive en democracia, cree que es legítimo y al mismo tiempo no hay control del poder. Por eso es el más pernicioso y el más perjudicial en esta clase de situaciones. Y me explico. Las medidas que se toman siempre, ante todo, buscan preservar la seguridad jurídica y penal de aquel que los toma, de aquel que toma esas medidas. Es decir, si alguien toma unas medidas que provocan un destrozo, esa persona lo primero que hacer es cubrirse jurídicamente para que no se le pueda achacar una responsabilidad. En el caso de España, las medidas que se han adoptado, desde luego desde un primer momento, han ido a extender a la población que el gobierno de España estaba actuando para proteger a las personas. Sin embargo, esa premisa atiende únicamente a unos criterios electorales y políticos, que es a lo que están acostumbrados los partidos en España, a prevalecer, a permanecer en el Estado de acuerdo con lo que hacen de cara a la nación y de cara a la galería. Pero como las personas que se rodean o las personas que configuran las altas esferas de los partidos, muy pocas veces, o por no decir prácticamente ninguna, son personas preparadas y digamos personas que se les deja una libertad de pensamiento y una libertad a la hora de explicar qué es lo más pertinente, porque lo que prima en las altas esferas de los partidos es estar de acuerdo con lo que dice el jefe, como en toda empresa.
Es decir, incluso no, porque en las empresas prima más la producción. En el partido la producción es tener más votos. Y tener más votos, ¿de acuerdo con quién? Con lo que dice el jefe del partido. Para que esa persona vuelva a salir elegida, para que tenga éxito. Y por lo tanto todo se circunscribe a proteger la figura del jefe. Por lo tanto, las medidas que se han tomado en España no solamente no han estado controladas por la nación, se han tomado bajo criterios electorales, sino que además esos criterios electorales han sido infantiles, han sido muy irreflexivos, han sido de un total y absoluto desconocimiento de los efectos que iban a provocar, y yo, con mi edad y mi escasa formación en comparación con otros grandes catedráticos de Derecho y tal, ya dije desde el primer día que era peor la solución que se pretendía, es decir, las consecuencias del estado de excepción que hemos vivido en España iban a ser más perjudiciales que los datos que teníamos de Corea y de China y de otros países sobre el tema del COVID. Es decir, lo que se ha hecho ha sido matar una mosca a cañonazos. Es de verdad que hay que proteger la seguridad de los ciudadanos, pero no a costa de generarle un daño mayor. En lo que te he dicho del ámbito de la responsabilidad, en toda la responsabilidad jurídica, a nivel civil y a nivel penal, hay causas de exenciones de la responsabilidad. A tipo de ejemplo, no se te pueden causar por romper, o sea, se te pueden causar, pero generalmente se te exoneraría de coger una piedra y romper un cristal, si eso lo haces con la finalidad de salvar de un incendio del Louvre la Mona Lisa. Tú estás generando un daño, pero ese daño está justificado. En el caso de España ese daño no estaba justificado, porque como bien dije, desde el primer momento, el hundimiento, ya no solamente económico, productivo, social, de vida en común, el hundimiento cultural que va a vivir España, va a ser mucho más grave que el impacto que se preveía desde un principio que podía tener el virus. Y eso se ha hecho por culpa del sistema político que tenemos aquí, porque no hay control del poder y porque las medidas que se han aplicado únicamente con criterios políticos y electorales por parte de todos los agentes políticos, es decir, por parte de todos los partidos que estuvieron a una en estas medidas. Porque desconocen, porque no han estudiado, porque no tienen reflexión sobre aquello que genera las acciones políticas, porque se mueven únicamente por criterios y por intereses propios. Realmente creo que estamos de acuerdo en que esta guerra bacteriológica ha sido, o esta epidemia ha sido más que bacteriológica, ha sido una epidemia política, ha sido una guerra política, han sido acciones que no han estado desencadenadas por un virus, sino se ha cogido a lo mejor el virus y se ha usado como excusa para que la política en general pueda actuar un poco a sus anchas. No, es decir, yo creo que sí que ha habido una pandemia, no una epidemia, porque la pandemia afecta, las epidemias se declaran en ámbitos geográficos muy localizados y las pandemias son a nivel mundial, trascienden fronteras y son difícilmente controlables, según las definiciones de la OMS y de los expertos, de los cuales yo no soy un experto. Yo no creo que haya habido ningún tipo de guerra bacteriológica, ni de que el virus, yo pienso que el virus existe y tiene un impacto fuerte en la población, pero del mismo modo en que han brotado en diferentes puntos de la historia enfermedades que han sido rápidamente transmisibles y han tenido impactos brutales en la población. Hay que ver la peste negra, que diezmó casi un tercio de la población a nivel mundial. No se puede equiparar en ese sentido. Pero como bien digo, una cosa es el virus en sí y el impacto que puede tener, y otra cosa es el impacto que tienen las medidas que se hacen para combatir el virus. A nivel mundial han habido muchos países que han adoptado medidas que a mí me parecen pertinentes, desde luego que haya que tomar medidas contra el COVID. Yo estoy por supuestamente a favor de las medidas colectivas, es decir, de las medidas que se han tomado, por ejemplo, en Corea, que es quien mejor ha salido de la crisis, además era un precedente sobre el que España ya podía fijarse. ¿Qué medidas ha tomado? Medidas de prevención de tener mascarillas, repartir mascarillas, desinfección de lugares públicos, distanciamiento social, es decir, medidas tan sencillas como lavarse las manos en su momento, que era una aplicación experimental médica que luego se demostró que salvaba vidas. Eso por supuesto, pero en el momento en el que se adoptan medidas políticas coercitivas de obligado cumplimiento, es decir, en el momento en el que se suspende un derecho fundamental, tiene que ser bajo criterios de una gravedad, primeramente, muy acreditada. Y sin embargo, no sabemos todavía a día de hoy qué impacto real tiene sobre la salud de las personas este virus. Si sabemos la tasa, hemos sabido más o menos la tasa de mortalidad, la incidencia que tiene por grupos de población, de eso sí tenemos algunos datos, pero todavía no creo que es pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, sí podemos desde el principio, porque son fenómenos, los fenómenos políticos que se repiten en la historia, de hecho a eso se dedica la ciencia política, o debería dedicarse, son empíricos porque producen siempre un resultado similar. Por lo tanto, cuando tú tomas una medida política, sí que sabes el resultado que va a tener.
no es como un virus desconocido. Y en ese sentido sí que creo que en algunos países, entre ellos España, se han tomado medidas cuyas consecuencias van a ser mucho más graves que el propio virus. Y esas consecuencias a esas acciones que se han tomado, ¿crees que tienen un trasfondo el cual no es mantener a la población a salvo, aunque se nos haya dicho que es mantener a la población a salvo? No. Yo no pienso que ese virus desde un... Es decir... No el virus, me refiero a las acciones Sí, que han sí, tomado, no. como cerrar los negocios, mascarillas 24 horas estés donde estés, ese tipo de acciones que se nos han dicho que son por la seguridad del pueblo. Sí. ¿Crees que 100% son por la seguridad del pueblo o tienen un trasfondo buscando un interés que no sabemos? No, yo no pienso eso. La política además no funciona así. La política no es tan inteligente. Cuando uno estudia la Revolución Francesa, los grandes hechos políticos a nivel de la historia, nunca hay una intencionalidad previa que después de un montón de pasos desencadena el resultado que tú querías desde un principio. ¿Por qué? Porque en la política hay varios agentes. La política es la lucha por el poder, brutal. Y hay una cantidad de condicionantes, de variables, que siempre hacen que el resultado sea inesperado. Uno de los casos, por ejemplo, que yo he explicado en mi canal es el 11M. Siempre el resultado que se persigue con una acción siempre es una incógnita. Por lo tanto, yo no creo para nada que el virus desde un principio se haya utilizado para suspender derechos fundamentales. Lo que sí que creo es que bajo esos criterios iniciales que te he dicho de que se han adoptado unas medidas que tienen un daño brutal sobre las sociedades y la población, se han adoptado con criterios electorales y políticos. Es decir, si a nivel mundial se empieza a extender la idea, porque solo hay que ver lo que ha pasado en España. En principio, si lo que dices tú fuera cierto, el gobierno desde el primer momento habría dicho que este virus viene a acabar con la población, que hay que adoptar medidas drásticas. No, el gobierno empezó diciendo que no pasa absolutamente nada. Que este virus era un virus de pacotilla, que íbamos a tener 1 o 2 casos en España. Todas estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando a nivel mundial se han empezado a adoptar medidas y se ha visto que sí que tenía una incidencia grande, el gobierno se ha dado cuenta de que si seguía con ese discurso y no hacía nada, eso le iba a pasar factura, porque iba a morir gente en España por ese virus. Por lo tanto, rápidamente lo que han hecho ha sido ver qué es lo que tenemos. Venga, pues estado de alarma, bueno, pero no se... Venga, pues estado de alarma. Y le han llamado estado de alarma en estado de excepción, y lo que han hecho ha sido pues, echar sal sobre un campo sembrado, matar una mosca a cañonazos. Es decir, se han asustado de las posibles consecuencias que tendrían mantener el discurso que tenían y han adoptado de manera brutal para contrarrestar. Es decir, han actuado por reacción, no por reflexión. Es como actúan los políticos cuando no tienen control de su poder. Y yo lo que pienso es que ahora mismo el daño que han generado es tan grande que sí que se puede aprovechar la premisa que se ha generado de que el virus es pues casi como una explosión nuclear y que tiene una incidencia en la salud de los ciudadanos, que puede diezmar prácticamente a la mitad de la totalidad de la población. Eso sí se puede utilizar ahora con criterios políticos, pero no porque el virus desde un principio se haya generado para ello, sino porque el daño que han generado intentando combatir lo que ellos mismos habían dicho de que el virus iba a pasar sin pena ni gloria, es decir, intentando subsanar y protegerse políticamente de lo que habían dicho en un principio, han generado un daño mayor. Y ahora, para protegerse del daño que ellos mismos han generado, sí que pueden utilizar esa premisa, y de hecho la están utilizando ya, para limitar, para contener las protestas sociales y el malestar general y la crisis política que va a venir aparejada a la crisis económica. ¿Cuál es tu opinión sobre un tema que ya hemos visto que trataste en uno de tus vídeos, un tema tan polémico como la obligatoriedad absoluta de la mascarilla en España? ¿Tiene un trasfondo? ¿Tiene un por qué nos obligan a hacer eso a nivel económico? Bueno, yo creo que la obligatoriedad de ponerse la mascarilla en el momento en el que sales por la puerta de tu casa, a nivel político, tiene que responder a criterios científicos. Por lo tanto, si los expertos de un país determinan que por la condición genética, cultural, demográfica, en ese país hay que imponer obligatoriamente el uso de la mascarilla, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora, lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es aparejar a ello un gravamen de un impuesto de valor añadido del 21%, porque eso es lo que hace la mafia. La mafia lo que hace es, tienes que contratar mis servicios y me tienes que pagar. Y si no lo haces, te doy.
Y eso es lo que ha hecho el gobierno de España. El gobierno de España, de hecho, ha impuesto obligatoriamente la mascarilla, la ha grabado con un impuesto del cual saca beneficio, y si no lo cumples, si no te la pones y si no pagas ese impuesto obligatorio sobre un producto que te obligan a adquirir, te multan, incluso te detienen. Eso es muy diferente. Y eso es lo que yo denuncio. Que se apareje la obligatoriedad de llevar la mascarilla a un impuesto de valor añadido del 21%, cosa que no ha hecho ningún país del mundo. Ningún país del mundo ha obligado mundialmente, es decir, sí se ha obligado universalmente a llevar la mascarilla, pero no se ha aparejado a un gravamen del 21% del IVA. Eso solamente se hace en España. Y cuando una ley nueva como esta obligatoriedad la han creado gracias o por un comité de expertos que no existe, ¿cómo ves tú que una ley, esa obligación provenga de un comité de expertos que no existe y cuando se demuestra y se reconoce que no existe, aún así siga estando vigente esa ley? Bueno, pero es que todas las leyes españolas han hecho así. No hay ninguna ley en España que se haya hecho con criterios técnicos, jurídicos o de pertinencia. Todas se han hecho con criterios electorales y políticos, y es lo que he respondido al principio. Eso depende del régimen de poder. En el momento en el que hay un régimen de poder donde el poder no está controlado, y lo que le prima a todo poder es conservar su poder, y aquel que está en el poder, pero no está en el Estado o en el gobierno, quiere alcanzar ese poder supremo, esa es la lucha del poder. El que hace la ley, la hace fundamentalmente con un criterio, que es sacarle un beneficio político. Por lo tanto, todas las leyes que se han hecho en España han sido con criterios políticos y electorales, bajo ningún comité de expertos. Posteriormente las redactarán técnicos jurídicos, que en España además son una auténtica birria. Solo hay que empezar a leerse las leyes, sobre todo la legislación administrativa, que es un auténtico galimatías, se hace referencia a una ley y a otra, y es un auténtico laberinto. Ese es el problema. Por eso yo desde el principio, a mí no me sorprendió que dijeran que no hay ningún comité de expertos. Y a la población en general española, el problema que tenemos a nivel cultural es que está tan acostumbrada a vivir en un régimen autoritario que no les importa que les mientan. No les importa que luego no haya un comité de expertos. Es más, es que yo creo que en su foro interno lo saben. Ayer mismo me respondía una persona cuando yo propugno la abstención como mecanismo para deslegitimar el sistema y para forzar un cambio en el sistema. Alguien me respondía que lo que hay que hacer no es no votar, sino votar al que menos miente. Ah, pues estamos listos. Lo que hay que votar, es decir, miénteme pero poco, y entonces te votaré. Esa es la sociedad que tenemos, y ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, que se haya dictado una resolución injusta basado en criterios políticos, por supuesto, todas las leyes de España desde 1978 hasta hoy. Buen panorama, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Lo que yo hago no es una valoración. Es decir, yo puedo explicar, yo reto pacíficamente a cualquier profesional a nivel de derecho, de opinión pública, a rebatirme lo que estoy diciendo. Porque lo que estoy diciendo no es una opinión, es una descripción. Luego la opinión se genera sobre la descripción de los hechos. Tú describes algo, es el criterio científico. Tú describes algo y luego tú sabes si te gusta o no te gusta. Tú coges una bebida, la hueles, distingues el color, de qué está compuesta, qué frutas tiene, y luego sabes por si eres alérgico, si te gusta, si te disgusta, si quieres repetir o no. Pero hay que seguir ese proceso. En España estamos acostumbrados a decir esto es bueno o es malo, esto me gusta, like o dislike. Y eso hay que empezar a combatirlo desde ya. Toda la información que tenemos hoy en día y sobre todo aquí en España, toda esta información proviene de los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación nos ofrecen un tipo de información que puede estar sesgada, puede estar enfocada de una manera no transparente. Y si es así, hay intereses detrás, hay políticos detrás, hay algún poder detrás que obligue a esos medios de comunicación a dar una serie de noticias sí y otras no, lo que quieren que sepa el pueblo. ¿Tú has tenido jefe alguna vez? Sí. Cuando tú realizas tu trabajo, ¿en virtud de qué lo realizas? ¿Quién te dice qué es lo que tienes que hacer? Jefe. Tu jefe. Si el estado de partidos paga y subvenciona a los medios de comunicación, ¿qué van a decir los medios de comunicación? No pueden hablar mal de ellos nunca. Uno es de quien le paga y hace lo que le dice su jefe. Eso es natural. Entonces, si los medios de comunicación están en manos del estado de partidos, y de las primeras resoluciones que adoptó en el estado de excepción el gobierno de España fue
una subvención a los medios de comunicación, pues solo hace falta sumar 2 y 2 para saber que no son ni 5 ni 3. Generalmente puede que sean 4. Entonces, a los medios de comunicación, cuando comenzó este estado de excepción, se les pagó, se les hizo un donativo. No, a los medios de comunicación se les paga desde que se establece este régimen de partidos que considera que la alta cultura y toda la cultura, y no, además no se refieren a la cultura como lo que es, como lo que definió Ortega, que es el modo colectivo de vivir. Es decir, la diferencia entre cómo se hacen los bollos en un pueblo y cómo se hacen los bollos en la panadería del otro, eso es cultura. Eso pertenece al modo colectivo de vivir, eso hay que protegerlo. Eso forma parte de las características intrínsecas que dan riqueza a un pueblo y una nación. Lo mismo la lengua, las festividades, las variaciones diatópicas y diafásicas en el uso del lenguaje, no solamente la lengua, sino cómo se utiliza y cómo se emplea esa lengua. Eso, hasta que no esté despolitizado y los partidos no salgan de ahí, la cultura jamás tendrá libertad para poder desde ella construir, o no construir, sino manifestarse libremente y haber libertad de pensamiento a nivel nacional. Y eso engloba, por supuesto, los medios de comunicación. El estado de partidos lo primero que hizo fue poner bajo su paraguas a casi todos los medios de comunicación, y aquel que se ha escapado ha sido cerrado. Aquel que en algún momento ha ido en contra de su pagador, que no solamente es el Estado. Si el gran problema que tenemos aquí es que las oligarquías políticas, los jefes de partido, son jefes, no son líderes. No tienen características de líderes, pero desde Felipe González hasta hoy. No son personas que tengan un sentido del deber, un sentido del sacrificio. Los oímos hablar, no son personas que darían su vida por un país y por una nación. ¿Qué es lo que debiera ser un presidente ante todo? Debería ser una persona que se pusiera el primero delante de una bala para evitar que masacraran a su pueblo. Eso es lo primero que tiene que hacer un líder. No son líderes, son jefes, son personas que mandan. Nada más. No tienen nada más que eso, la potestad de mandar. En el momento en el que tienen la potestad de mandar y de controlar los poderes del Estado, y a ellos se le incluye la capacidad de controlar a los medios de comunicación, lo primero que hace es acabar con la libertad de pensamiento. ¿La libertad de pensamiento en contra de qué? De lo establecido, del régimen, del Estado. ¿Qué Estado? El Estado de partidos. ¿Fundado en qué concepto? En el concepto del consenso. Que el consenso es un aspecto que deriva de la Iglesia Católica, deriva de la religión, de los concilios, del Concilio Vaticano, del Concilio de Nicea, es decir, cuando había un cisma dentro de la Iglesia, se hacía un concilio y las personas renunciaban a su manera de pensar en pro de un discurso único. ¿Para qué? Para preservar la Iglesia. Eso es el consenso. Tiene sentido a nivel religioso, pero es abominable, es brutal, es una brutalidad en el sentido político. Es decir, renuncio a mis principios y a mis convicciones en pro de ponerme de acuerdo con el otro. Pues si el otro defiende intereses políticos diferentes a los míos y nos ponemos de acuerdo, solo nos podemos poner de acuerdo en una cosa, y es en un beneficio mutuo. ¿En contra de quién? De las ideas que defendemos, de las personas que tenemos detrás. Por eso siempre que se habla de concordia, siempre que se habla de consenso, se habla vendiendo a alguien. Y generalmente siempre suele ser el mismo, el más desfavorecido, el pueblo. ¿Cuál crees, aparte de este virus biológico, cuál crees que es el, digamos, virus secundario, lo que ha traído esta pandemia, estado de excepción, etcétera? ¿Cuál podría ser ese virus secundario más peligroso? Como por ejemplo el miedo de la población, el desempleo, la desconfianza. Eso no es un virus, eso es una constante a nivel sociológico. Me refiero, el miedo es el principal factor sobre el cual actúa la demagogia. La demagogia, que para el que no lo sepa, porque esos términos hoy en día se utilizan con mucha alegría, la demagogia es la facultad que tiene una persona única y exclusivamente en su discurso de buscar el beneplácito de aquel que le oye. Por eso decía Orwell que decir la verdad es el primer acto revolucionario, porque lo que busca es romper, incluso en contra de un beneficio propio, con el estigma, con la mentira, con aquello que se construye para engañar a todo el mundo. Y generalmente eso se construye sobre un miedo, siempre. Desde el fascismo, desde el nazismo, todos los discursos y sobre todo todos los sistemas políticos que se estructuran, es decir, toda la política que quiere garantizar y asegurar su poder, siempre tiene que hacerlo construyendo un miedo, o mejor, construyendo no, porque el miedo siempre está, exacerbando, poniendo el foco sobre el miedo a lo que puede pasar si no está él. Eso es lo que hacía Franco. Franco duró
Y de hecho duró y los aliados le dejaron en paz por el miedo al comunismo. En los primeros años del nazismo, Hitler pacta con Stalin. ¿Por qué? Por el miedo a dos frentes abiertos. Por el miedo a perder la guerra contra Francia y contra Inglaterra. El miedo siempre es el mecanismo que utiliza la demagogia para consagrarse en el poder. Es decir, el político, que además siempre es demagógico, por eso lo que hay que procurar es que haya instituciones dentro del Estado que garanticen que esa demagogia jamás pueda ir en contra del pueblo. Es decir, no estoy hablando nunca de políticos idílicos, súper honrados, que siempre... Eso no existe. Sobre todo porque los políticos son seres humanos como tú y como yo, que tienen debilidades. Lo que sí que existen son instituciones sabias y honestas. Eso sí, eso está inventado desde hace 300 años, el espíritu de las leyes. Por lo tanto, el miedo, al que tú haces referencia, no se ha creado con el virus. Ahora, como te he respondido antes, ¿se puede utilizar que la sociedad siempre tiene miedo a perder lo que tiene para que acepte que le quiten ciertos derechos? Por supuesto. Es que ¿cómo se hizo la transición? La transición española se hizo con miedo. Lo dijo el propio Santiago Carrillo, el famoso ruido de sables. ¿Miedo a qué? ¿A una guerra civil? ¿Entre quién? ¿Quién había armado en 1978? El ejército. ¿Había otro bando? No. ¿El pueblo tenía armas? No. ¿El Partido Comunista tenía armas? No. ¿El Partido Socialista apenas tenía afiliados? El Partido Socialista tenía que ir a Alemania y con la socialdemocracia alemana sacar carnes del PSOE para tener fuerza política, para que se sustentara bajo algo. No había una oposición. No había diferentes bandos en 1978. Lo que había era gente que estaba en el poder y legítimamente, en un momento en el que ya la sociedad pedía un cambio, y personas que querían participar del poder. Esas personas pactan. Y para que ese pacto fructifique, que nos ha llevado hasta lo que tenemos hoy, para que ese pacto genere una sociedad corrupta como la que se genera desde un pacto político fundado en el consenso del que he hablado antes, solamente tiene que hacerse apelando, exacerbando, avivando, echando un catalizador al miedo. Y ese miedo era el fantasma de la guerra civil, que no existía en 1978. Y los que hablan de guerra civil hacen lo mismo. ¿Qué guerra civil? Si hoy en día la gente se preocupa de hacerse fotos para el TikTok, para el Instagram, hoy en día lo que la gente quiere es vivir, y vivir bien, porque hemos construido esa sociedad en la cual hemos justificado las mentiras. Hemos justificado que nos mientan a la cara, que nos engañen, que nos quiten la libertad, que nos quiten los derechos, que es lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque esos derechos no se han conquistado, no se ha luchado por ellos, nos los han dado. ¿Nos los han dado con qué finalidad? Con que aquellos que tenían el poder lo mantuvieran y con que los que querían participar del poder participaran. Eso se ha hecho con miedo, se seguirá haciendo con miedo. Y yo lo que le pido a la sociedad española, lo que yo propongo es, no tengáis miedo de ser libres. La libertad no tiene que generar miedo. Aquel que dice que no quiere abstenerse y que no quiere dejar de participar de un sistema que sabe que le están engañando y que sabe que su voto no sirve absolutamente para nada, y no lo hace por miedo, está perpetuando el mal sobre el cual España se está hundiendo. La nación española no puede tener miedo, pero para eso tiene que haber personas que pongan por encima de su nombre, por encima de su integridad y por encima de su hacienda, el discurso que la gente pueda verse reflejado en él. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo no soy una persona excepcional, yo no me considero una persona con unas cualidades personales o morales superior a la media, pero sí que lo son las ideas que yo defiendo. Sí que son las ideas de las cuales yo estoy convencido. Si le pudiéramos pedir a las personas, a la población, que hicieran X acciones o un grupo de acciones para mejorar e intentar erradicar este mal que está hundiendo a España, ¿qué acciones les podríamos recomendar? ¿Qué podrían hacer esas personas? Lo primero que hay que hacer, como he dicho, el primer acto revolucionario. Primero, no hay que tener miedo a la palabra revolución. No hay que tener ni miedo ni dejarse seducir por ella, que hay de los dos tipos de personas. Hay personas que les encanta simplemente hablar de la palabra revolución y hay gente que le tiene pánico. ¿Por qué? Porque no saben lo que es una revolución. Actúan por reacción a un prejuicio. Actúan por reacción a un prejuicio. Porque consideran que la única revolución que existe es la revolución rusa, la revolución francesa. ¿De qué revolución? No. La palabra revolución se utiliza por primera vez cuando se despierta al rey Luis XVI en Versalles por la toma de la Bastilla el día anterior. El rey se despierta y dice, Sire, Sire, Sire. Y se despierta el rey, ¿qué ha pasado? ¿Una revuelta? No, una revolución. Y entra en pánico el rey al oír por primera vez el término revolución. Porque la revolución hasta entonces solo se había utilizado para describir la rotación que hacen los planetas alrededor de su órbita.
el recorrido que hace una rueda. ¿Por qué? Porque lo que busca una revolución únicamente es que el poder pase de aquellas personas que están arriba a las personas que están abajo. Bajo ese discurso tan genérico se han cometido las peores usurpaciones y tropillerías del poder, con un fin propio. Por eso yo desde un principio, los neopartidos, sí, Vox y Podemos, yo desde el principio estoy atacando ahí. Porque esas personas van a desmovilizar, van a atentar, van a acabar con lo que yo promuevo. ¿Y por qué lo sé? Porque en el momento en el que alguien propugna un cambio en esa rotación de poder, es decir, quitar el poder a los que lo tienen para dárselo al pueblo, pero su mecanismo es entrando ellos dentro del Estado, esas personas ya están corrompidas. Y aunque no quieran, terminarán corrompiéndose. Porque el Estado de partidos es así. Reproduce lo que hay dentro del sistema. Entonces, cuando alguien habla de revolución, lo único que está haciendo en el sentido puro es quitar el poder a aquel que lo tiene para dárselo a quien lo debería tener, que es a quien afecta las decisiones que hace el poder en gran término, a la mayoría, al pueblo. Y el pueblo se compone no únicamente de trabajadores, como decía la Constitución de la Segunda República, ese fue el error. Esta es una república de trabajadores, ya empezamos mal. La república tiene que ser de trabajadores y de vagos. Y de ricos, y de pobres, y de mendigos, y de todos. Si la república no es de todos, es decir, no es libre, no es república. Eso es lo fundamental. Y si la monarquía no se fundamenta en la honorabilidad del monarca, es decir, en servir al pueblo y a la nación, tampoco es monarquía. Eso es fundamental. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo le pido, y con esto contesto tu pregunta, al pueblo? Que difunda en primer lugar, porque como bien hemos dicho, el primer acto para una revolución, el primer acto para un cambio es decir la verdad. Y lo primero que tiene que extenderse por España es la hegemonía cultural de la verdad política que vivimos, de la referencia en la que estamos. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde podemos ir. Cuando uno coge su vehículo para desplazarse, para ir a un sitio primero tiene que saber dónde está. Si no, ¿cómo va a recorrer las calles? Se va a equivocar y siempre va a terminar en un sitio equivocado. Y yo lo que quiero evitar ahora, que vamos a vivir una situación convulsa, es que la sociedad española actúe por reacción y termine en un sitio equivocado. Eso es lo que yo quiero evitar. Y en primer lugar, para ello lo que hay que decir es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que en España no vivimos en una democracia. Que nosotros no hacemos nuestras leyes. Que no elegimos a nuestros representantes. Que nos vienen en una lista y lo único que podemos hacer es votar a un partido. Darle cuota de poder a un partido. Que esos diputados votan las leyes que le dice el jefe de su partido. Y por lo tanto, si el poder del Estado está en manos de 4 o 5 personas, en vez de 300 diputados que se les puede echar si los elige el pueblo, si en vez de eso estamos controlados, dirigidos, gobernados por 4 o 5 personas, ¿qué es más fácil? ¿Corromper a 4 o 5 personas o corromper a 350 personas que si no cumplen lo que han prometido se les puede echar? Ese es el gran tema. Eso es lo que hay que atacar. Lo que hay que durante todos los días, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook, todas las personas que puedan cada día. Esto nos pasa por esto, esto nos pasa por esto. Hay que hegemonizar ese mensaje. Y hasta que no se haga, hasta que ese discurso no se haga con una sola voz, por todos los rincones, por todos los pueblos y en todas las lenguas de España, esto no hay quien lo arregle. ¿Cuál sería tu resumen en 1 o 2 palabras de esta situación, de lo que está pasando, de estos momentos que nos están pasando y nos van a pasar? La más absoluta ruina por aceptar ser esclavos. La más absoluta ruina por decir, no me importa no elegir a mis diputados, no me importa que el poder no esté controlado, siempre y cuando a mí me den un estado de bienestar. Pues esto es lo que vais a cosechar. Lo que vamos a cosechar.